Normalmente siempre te han contado la historia de la humanidad desde el punto de vista de las guerras y las conquistas. Sin embargo, la economía muchas veces ha explicado mejor el camino del ser humano hasta la actualidad que las propias guerras. Así que en el vídeo de hoy vamos a explicar cómo ha evolucionado el ser humano a través de la economía, cómo han ido surgiendo los distintos sistemas económicos y cómo la humanidad ha llegado a ser lo que es hoy en día. Así que venga, vamos al lío. La economía ha acompañado a los seres humanos desde siempre. Si bien en la prehistoria no existían ni los bancos centrales, ni los mercados, ni siquiera el dinero, los seres humanos ya comerciaban de una manera muy primitiva. Vale, vamos a ponernos en situación. Estamos en el Paleolítico, una era en la que los seres humanos vivían en grupos nómadas que iban de cueva en cueva o montando chozas temporales siguiendo a grandes rebaños de animales, o instalándose allí donde había peces que pescar o muchos frutos silvestres que recolectar. En esta época la economía giraba dentro del propio grupo, ya que, de una manera u otra, el grupo tenía que organizarse. Algunos miembros se encargaban de buscar comida y otros realizaban ciertos servicios. Generalmente los hombres cazaban y las mujeres recolectaban. A los niños se les asignaban tareas más ligeras y los ancianos solían cuidar a estos. Pero también había especialistas, aquellos que hacían las mejores herramientas, aquellos que preparaban mejores alimentos o bueno, cualquier cosa que os podáis imaginar. Estos grupos nómadas también tenían sus movidas entre ellos y guerreaban por recursos o territorios con otros grupos. No obstante, entre diferentes grupos también existía un comercio muy primitivo en el que podían llegar a intercambiar lo poco que tenían, ya que por aquel entonces los grupos nómadas apenas almacenaban recursos, ya que, al ser nómadas, el transporte de estos se complicaba. Sin embargo, con el paso del tiempo, los seres humanos empezaron a entender que podían criar y domesticar animales para luego obtener carne, leche, huevos o pieles. Y también empezaron a entender que plantando semillas en la tierra y cuidando un poco el fruto de estas semillas, podrían producir alimentos y tener un flujo constante de comida. Y así es como nació la agricultura y la ganadería. Pero ojo que esto es súper reciente. Hablamos de hace apenas 12.000 años. El problema es que todas estas actividades requerían de dejar de moverse y asentarse en lugares top. ¿Y qué son lugares top? Pues sitios con agua cerca, preferiblemente el mar o un río, lugares con tierra fértil y con un clima que permitiese llevar una buena vida. Así que los seres humanos comenzamos a construir refugios permanentes, para todos. Y voilà, así es como nacieron los primeros poblados. Vale. ¿Os acordáis de que en los grupos nómadas había miembros del grupo que se especializaban en diversas tareas? Pues con el suministro de comida asegurado, gracias a la agricultura y la ganadería, estos especialistas se profesionalizaron y comenzaron a surgir los primeros artesanos y constructores. Poco a poco el Paleolítico se fue convirtiendo al Mesolítico y después al Neolítico. Con todo este cambio de paradigma llegaron las primeras herramientas agrícolas, como las azadas o los arados, y también algo mucho más importante: los almacenes y los silos, que por fin permitían al ser humano guardar el excedente de alimentos para consumirlos en periodos de escasez o intercambiarlos por otros bienes y servicios. A medida que los pueblos se hacían más grandes y las sociedades un poco más complejas, la economía comenzó a parecerse a lo que es hoy en día. Los artesanos que hacían herramientas necesitaban comer. El que plantaba zanahorias necesitaba huevos y el que tenía gallinas necesitaba zanahorias y herramientas. En definitiva, que había que encontrar la manera de comerciar. Y así es como los intercambios de bienes y servicios que se llevaban dando durante toda la vida a pequeña escala comenzaron a establecerse en base a reglas. El trueque era sencillo y más o menos todo el mundo era capaz de establecer precios según la escasez de los productos o de la complejidad de los servicios comprados. De hecho, comenzaron a surgir los mercados, lugares en los que ciudadanos llegados de diversos pueblos podían comerciar. E incluso algunos venían con un montón de productos a comerciar desde otros lugares mucho más lejanos. Así es como surgen los primeros comerciantes. Todo esto que os estoy contando tiene su origen en lugares como el antiguo Egipto, que aprovecharon el valle del Nilo, o Mesopotamia, donde surgieron importantísimas ciudades-estado como Ur o Babilonia. También podemos hablar de las civilizaciones del valle del Indo, como Harappa o Mohenjo-Daro. Los chinos fueron unos cracks a la hora de comerciar con lugares lejanos y crearon la ruta de la seda que conectaba a China con el mar Mediterráneo, llevando con ellos seda, ya veis que no se comieron mucho la cabeza con el nombre, especias y piedras preciosas, principalmente. La ruta del incienso conectó Arabia y el Cuerno de África con el Mediterráneo, dando a conocer el incienso, la mirra y un montón de especias. Y por último, os quiero hablar de unos tíos que también eran unos cracks, que le venderían un peine a un calvo. Hablamos de los fenicios.
Estos tíos navegaban que te mueres y llevaron su madera de cedro, la púrpura de Tiro y el vidrio a todos los confines del Mediterráneo. De hecho, incluso fundaron colonias por ahí, como por ejemplo Cádiz, en la actual España. Pero no, esto del trueque no era suficiente. Y es que, a ver, este tenía muchas limitaciones. ¿Qué pasa si yo necesito carne, pero los que la tienen no necesitan nada de lo que yo tengo? Además, comerciar entre pueblos era muy complicado, ya que transportar vacas o muchos kilos de alimentos no era lo más eficiente del mundo. Se necesitaba algo que representase el valor de los bienes y los servicios, o dicho de otra manera, ya iba siendo hora de inventar el dinero. Bueno, primero se inventó la escritura, y pasamos de la prehistoria a la historia, concretamente a la Edad Antigua. La cosa no salió muy bien a la primera. Al principio se utilizaban conchas como dinero, en lugares como África o algunas islas del Pacífico, pero ¿qué clase de reserva de valor era esa? Cualquiera podía ir a la playa y encontrar más, así que se empezaron a utilizar metales preciosos, como el oro, en forma de lingotes. Pero aquello era demasiado pesado, se necesitaba algo más manejable. Que se sepa, los más espabilados que se dieron cuenta de que lo que hacía falta era inventar las monedas fueron los lidios, una civilización de Asia Menor que introdujeron las primeras monedas alrededor del siglo VII a.C. Esto de las monedas era un invento de la leche. Ahora todo el mundo podía comerciar independientemente de si el otro necesitaba unos bienes u otros. Transportar la riqueza era sencillo. Poner los precios a las cosas también. Y además, almacenar el valor se volvió mucho más fácil y sobre todo seguro. Pero es que aún hay más. Las monedas no se deterioraban con el tiempo. Bastaba con no perderlas. Y estas se podían dividir en unidades más pequeñas. Lo tenían todo para triunfar. Así que comenzaron a aceptarse de forma general. Y así, amigos, es como el dinero moderno acababa de inventarse. Romanos y griegos se sumaron rápidamente a este nuevo invento, y las monedas comenzaron a llegar a los diversos confines del mundo. Pero antes de ir a eso, también tenemos que hablar de otras invenciones del mundo antiguo. Incluso antes de las monedas, cuando aún se utilizaban los lingotes como dinero, en Mesopotamia los templos y palacios almacenaban bienes e incluso ofrecían préstamos. Vaya, parece que habían nacido los bancos. Mientras en Egipto los faraones comenzaron a cobrar a los agricultores por el mero hecho de habitar sus tierras, y de hecho utilizaban los jeroglíficos para llevar las cuentas de los tributos y para anotar las transacciones, algo que también se hacía en Mesopotamia con su propia escritura. De hecho, el código de Ur-Nammu, que data del 2100 a.C., establece las reglas de los tributos. Vamos, que los impuestos y la burocracia son también inventos de esta época. Venga, volvamos a donde lo habíamos dejado. Con el ascenso de las ciudades de estado griegas como grandes potencias, el dinero se popularizó aún más. El dracma ateniense era aceptado en un montón de lugares, y algunos pensadores comenzaron ya a teorizar sobre la economía. Uno de ellos fue Aristóteles, que defendía la propiedad privada como fuente de paz social por encima de la propiedad comunal, y quien veía con cierta desconfianza eso de adquirir más y más bienes por el mero hecho de acumular. De hecho, Aristóteles criticaba el tema de prestar dinero y cobrar intereses. Le parecía que eso era usura y que estaba fatal. Claramente no sabía lo que se venía. Aristóteles tenía varias ideas rompedoras. Creía que el Estado, es decir, las polis, tenían un papel importantísimo en la economía, asegurando que las necesidades básicas de los ciudadanos estuvieran cubiertas y que las prácticas económicas fueran justas y morales. Argumentaba que el Estado debía regular la economía para asegurar la justicia distributiva y corregir las desigualdades extremas. No obstante, los que llevaron la economía a otro nivel fueron los romanos. En Roma sabían que el comercio podía ser aún más práctico que las lanzas y las espadas, a la hora de construir un gran imperio. Aunque bueno, a esto tampoco es que renunciasen, pero sí hicieron todo lo posible por fomentar el comercio. Para ello, unificaron las monedas, siendo el denario de plata y el sestercio de bronce las predominantes. Crearon bancos especializados, pusieron a una gran cantidad de esclavos al servicio del imperio y crearon algo muy importante que hasta entonces no estaba muy desarrollado: la seguridad jurídica. ¿Y qué es y por qué es tan importante la seguridad jurídica? Imagina que mañana quieres montar un negocio. ¿Preferirías hacerlo en un país desarrollado, con leyes y normas que den seguridad a tu inversión? ¿O preferirías hacerlo en un país en el que en cualquier momento el Estado te lo puede quitar todo, o no sepas bien cuántos impuestos te van a cobrar? Obviamente, elegirás aquel lugar que te dé más garantías, es decir, aquel que te dé una mayor seguridad jurídica. Pues esto es lo que hicieron los romanos: poner a su famosísimo derecho romano al servicio de la economía, creando leyes comerciales, contratos y derechos de propiedad. Además, los romanos crearon una inmensa red de carreteras y puertos que facilitaron el comercio a larga distancia, desde Gran Bretaña hasta Egipto.
los bienes circulaban con facilidad por todo el imperio. Pero amigos y amigas, no todo es eterno. Siglos y siglos de existencia, las guerras sin fin y los distintos gobiernos débiles y corruptos acabaron por debilitar al Imperio Romano. Tanto que Roma y su imperio occidental cayó en el año 476. La Edad Antigua terminaba y comenzaba la Edad Media. Por cierto, la inflación tuvo mucho que ver en la caída del Imperio Romano, y es que, si bien este no podía imprimir más dinero, como se hace ahora, sí llevó a cabo un truco para pagar sus deudas y costear sus guerras que a la postre fue fatídico. Hablamos de la devaluación de la moneda por parte del gobierno romano. ¿Y cómo? Pues reduciendo el contenido de plata en las monedas a las que le añadían metales baratos. Esta devaluación sistemática llevó a una pérdida de confianza en la moneda romana, lo que aumentó aún más la inflación, ya que la gente comenzaba a exigir más monedas por los mismos bienes, aumentando así los precios. Este es un problema que, como iremos viendo, se repetirá a lo largo de la historia muchas veces. Y dicho esto, vamos con la Edad Media. Pero no nos vamos de Europa. La desintegración del Imperio Romano dio lugar a un montón de reinos en los que los nobles que dominaban sus territorios eran los que partían el bacalao. El funcionamiento es sencillo de explicar. Los nobles eran los propietarios de las tierras y estos ofrecían protección y dejaban a los campesinos vivir en sus tierras y trabajarlas a cambio de lealtad y de luchar para ellos cuando la situación lo requiriese. Bueno, y los vasallos también solían tener que hacer algún pago en especie al señor feudal. El problema es que la mayoría de esta economía era de subsistencia. La productividad de los campesinos no era muy alta, y lo que producían apenas llegaba para comer ellos mismos. Vamos, que había poco excedente con el que poder comerciar. Ah, y para colmo teníamos a la iglesia cobrando el diezmo a los campesinos, que no era otra cosa que el pago del 10% de los ingresos de los campesinos a la iglesia, aunque al menos les dejaban pagarlo con productos agrícolas. Espera, ¿solo un 10%? ¿Quién lo pillara a día de hoy, no? Bueno, mientras en las ciudades los artesanos y trabajadores se organizaban en gremios los cuales no querían ni oír hablar de competencia. Por ejemplo, el gremio de los zapateros controlaba cómo se tenían que hacer los zapatos, qué materiales utilizar e incluso qué precios poner. De hecho, era el propio gremio el que se encargaba de la formación de nuevos profesionales cuando estos hacían falta. Como os imaginaréis, este sistema no era el mejor sistema económico del mundo. La productividad era bajísima. Si había malas cosechas, había hambrunas, y todo mientras las constantes guerras y los excesos de la nobleza y la realeza empeoraban aún más la situación. Sin embargo, al fondo de este túnel, pronto se empezó a ver la luz. Una vez las invasiones vikingas y sarracenas dejaron de ser un problema para Europa, y gracias a que la Iglesia trataba de mediar en los conflictos entre los reinos cristianos, el viejo continente dejó de ser un sitio tan peligroso para comerciar. Pero lo realmente importante es que por fin se pusieron las pilas con la agricultura y se descubrieron nuevas técnicas como la rotación de cultivos o la invención del arado de vertedera. Gracias a esto, de nuevo el campo volvió a producir mucho más y por fin volvía a haber excedentes con los que comerciar. Gracias a esto el comercio volvió a renacer y fueron muchos los que se fueron del campo a las ciudades. Allí los mercados y las ferias medievales se convirtieron en los auténticos motores económicos en los que un simple campesino, si jugaba bien sus cartas, podía progresar y tener un buen porvenir. Todo este comercio floreció en dos lugares principales. Por un lado estaba la línea hanseática, que era una alianza comercial formada en el siglo XIV por comerciantes alemanes, holandeses, suecos y polacos, entre otros, los cuales controlaban el Mar del Norte y el Mar Báltico. Y por otro lado tenemos las rutas comerciales italianas controladas por ciudades-estado como Venecia o Génova. Pronto el comercio se comenzó a volver cada vez más complejo y algunos comerciantes empezaron a manejar mucho dinero. De hecho, esta gente ya no tenía mucho que ver con los campesinos, que pasaban todo tipo de penurias. Esta gente empezaba a ser ya otra clase social. Y como vivían en las ciudades, es decir, en los burgos, se les comenzó a llamar burgueses. Pero bueno, ya iremos luego con ellos. El tema es que el comercio cada vez era más complejo y que la gestión del dinero requería ya de nuevas herramientas. Así que pronto comenzaron a surgir los primeros bancos regentados por familias poderosas, como por ejemplo los Medici. Y también en esta época se hicieron famosas las familias judías de banqueros. Y es que su religión no ponía problemas con la usura, como sí lo hacía el cristianismo. Bueno, que me lío. Estos bancos inventaron sistemas de créditos más complejos para financiar ciertas compras comerciales. Y ahora es posible que te estés preguntando, ¿y cómo se hacían estas transferencias? Pues con un nuevo invento, las letras de cambio.
Con ella se podían realizar transacciones sin necesidad de transportar grandes cantidades de efectivo, reduciendo el riesgo de robo. Ahora el comerciante de Venecia tenía mucho más fácil el comerciar con uno de Valencia. Este renacer económico siguió dando importancia a las ciudades y creó una necesidad. A ver, la tecnología estaba empezando a ser muy compleja. Se necesitaba profesionalizar el almacenamiento y la transmisión de todo ese conocimiento. ¿Y qué se hizo? ¡Bum! Crear las primeras universidades como la de Oxford o la de Bolonia. Por fin los burgueses tenían donde ir a jugar al mus. Además, en el 1440, un alemán llamado Johannes Gutenberg inventó la imprenta. Ahora sí que el conocimiento se iba a poder transmitir a toda leche. Por cierto, ¿os acordáis cuando os dije que la inflación ha provocado problemas durante toda la historia? Pues la transmisión de conocimiento es igual, pero al revés. Siempre que un reino, imperio, civilización o país ha conseguido adquirir mucho conocimiento, le ha ido muy bien. Y esta no iba a ser la excepción. Gracias al auge de las universidades, la productividad agraria mejoró, pero esta vez el protagonismo se lo va a llevar el mar. Nuestros amigos de la Edad Media comenzaron a hacer más y mejores barcos. Avances como el timón de popa, el casco redondeado, las velas latinas o los barcos de fondo plano fueron claves no solo para llegar más lejos y comerciar con civilizaciones muy lejanas, sino también para poder transportar una mayor cantidad de mercancía y hacer así los viajes más rentables. Además, a la mejora de los barcos se incorporaron otros avances como la brújula, el astrolabio o el cuadrante, que se usaba para medir la latitud. Pues bien, si metemos todo esto en una coctelera, ¿qué nos sale? Unas potencias marítimas brutales. Una de ellas fue Portugal, cuyos valientes exploradores, como Bartolomeu Díaz o Vasco da Gama, exploraron la costa de África, establecieron rutas hacia la India y el Lejano Oriente y comenzaron el comercio de especias. Estas exploraciones no solo incrementaron la riqueza y el poder de Portugal, sino que también transformaron las economías europeas al reducir la dependencia de las rutas terrestres controladas por intermediarios árabes y otomanos. Pero amigos, la Edad Media se acababa y llegaba la Edad Moderna, con un auténtico bombazo. De la mano de Cristóbal Colón, los castellanos llegaron sin saberlo a América en el año 1492, y allí se encontraron con un nuevo mundo. Un nuevo mundo que todavía se amplió más cuando otros exploradores descubrieron toda América y cuando Juan Sebastián Elcano dio la primera vuelta al mundo. El Imperio Español, el primer imperio global de la historia con presencia en todos los continentes, acababa de nacer montado en carabelas y galeones. Las nuevas rutas permitieron el comercio directo de especias, sedas y otras mercancías de lujo de Asia, así como la explotación de minas de oro y plata en las Américas. Y aquí es donde comienza una meteórica carrera entre todas las potencias europeas de la época para hacerse con la mayor cantidad de territorios posibles en América, Asia y África. El objetivo, explotar los recursos naturales de estos territorios utilizando mano de obra indígena o utilizando esclavos traídos de África. Hasta entonces el Mediterráneo era el centro del comercio mundial, pero a partir de ahora este centro se trasladó al Atlántico. Los europeos encontraron en América civilizaciones mucho menos avanzadas, pero encontraron nuevas plantas que cultivar y animales que no conocían. Pronto el conocimiento también comenzó a fluir hacia América, especialmente hacia los hijos de los europeos que se habían asentado allí. También se intercambiaron una buena cantidad de enfermedades para las que no se tenían defensas, cosas de llevar miles de años separados. En esta época las ciudades siguieron ganando importancia, la vieja nobleza comenzó a perder poder, y los reyes se hicieron muy poderosos y crearon los primeros estados-nación, mucho más centralizados. De hecho, fue a partir del siglo XVI cuando la economía de los estados se profesionalizó y se diseñaron sistemas fiscales y administrativos mucho más eficientes. Quien también lo hizo bastante bien en esta época fue la burguesía, que cada vez tenía más peso político y sobre todo económico. En el siglo XVII ya existían varios imperios coloniales, como por ejemplo el Imperio Portugués, el Imperio Español, el Imperio Británico, el Imperio Francés o el Imperio Neerlandés. Como imaginaréis, ahora sí que el mundo se había vuelto súper complejo. La cosa ya no iba de pequeños comerciantes comerciando cada uno por su cuenta, ahora la cosa se había puesto más seria. Les tocaba jugar a los mayores. Y es que en el siglo XVII surgieron las grandes compañías privadas que en muchas ocasiones tenían el monopolio comercial con un territorio concreto.
Hablamos de empresas gigantescas con decenas de miles de trabajadores que tenían incluso su propio ejército y que a menudo eran las tristes protagonistas de historias de matanzas y esclavismo. La mayor de estas empresas fue la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, la cual, para financiar sus costosos viajes y operaciones, decidió vender partes de su propia empresa al público en forma de acciones. Cada una de estas acciones representaban una pequeña propiedad en la empresa. Y sí, estas acciones las podía comprar cualquier habitante de Países Bajos en un lugar determinado. ¿Cuál? La Bolsa de Ámsterdam. Desde allí los inversores podían comprar y vender sus acciones de manera organizada y transparente, facilitando la inversión y la obtención de capital para la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Y no, esto no es ninguna tontería. La bolsa de valores acababa de nacer. Hay veces en la historia en las que un pequeño avance tecnológico en el lugar adecuado da lugar a una auténtica revolución. Pasó con la agricultura, con la escritura, con el dinero, con los grandes barcos, con la imprenta, pero todo eso se iba a quedar en nada si lo comparamos con la que se venía encima. Hablamos de un invento que lo iba a cambiar todo para siempre, la máquina de vapor patentada por James Watt. Un invento que surgió en el mejor sitio que podía surgir, en Gran Bretaña, un lugar con grandes reservas de carbón y con una red de ríos y canales que permitían su transporte con una gran facilidad. La introducción de la máquina de vapor y también del telar mecánico aumentaron la producción y eficiencia en diversas industrias como la textil o la metalúrgica, y los dueños de las empresas estaban forrándose, ya que no sabes quiénes eran los dueños de la mayoría de las empresas. La burguesía. ¿Os acordáis de la burguesía? Sí, esa clase social que estaba formada por aquellos a los que le fue bien con sus negocios en las ciudades. Pues esta gente cada vez quería tener más peso en la economía de los países, y muchos de ellos comenzaron a querer también tener más poder político. De esta manera, la burguesía estadounidense se levantó contra la corona británica. La francesa cortó la cabeza al rey y proclamó la república, y en Latinoamérica los descendientes de los españoles encabezaron las revoluciones por la independencia. Aunque a decir verdad, muchos de estos liberales revolucionarios acabaron asumiendo e imitando las antiguas costumbres de la nobleza. ¿Quién lo iba a decir? Bueno, sigamos. Antes de meternos de lleno con la revolución industrial, tenemos que hablar de un escocés que tuvo unas ideas rompedoras. Hablamos de Adam Smith, considerado por muchos el padre del capitalismo, el liberalismo y la economía moderna. Smith decía que los mercados debían ser libres y que la propia voluntad de los individuos de perseguir sus intereses sería la mano invisible que regularía el mercado, ya que había analizado cuidadosamente cómo los precios cambiaban en función de los cambios en la oferta y la demanda. Smith abogaba por la mínima intervención del gobierno en la economía, limitándola a funciones esenciales como la defensa nacional, la administración de justicia y la provisión de ciertos bienes públicos que el mercado no podía proporcionar de manera eficiente. También era un firme defensor de la libre competencia y criticaba las políticas proteccionistas, es decir, los aranceles. Según Smith, esta era la mejor manera de conseguir un crecimiento económico fuerte y sostenido. ¿Y por qué os cuento todo esto? Porque muchísimos economistas basaron sus teorías y estudios en las ideas de Adam Smith. Uno de ellos fue David Ricardo, quien fue más allá que el propio Adam Smith e introdujo un concepto clave, la ventaja comparativa. Para David Ricardo, los países tenían que especializarse en lo que mejor saben hacer y comprarle el resto de bienes y servicios a otros países que sean especialistas en ellos. Pero, ¿qué pasaba si un país era mejor que el resto produciendo todos los bienes y servicios? Pues según David Ricardo, aún así cada país debería especializarse en producir los bienes en los que tiene un menor coste de oportunidad. Es decir, aquellos que puede producir relativamente más eficiente en comparación con otros bienes. Al hacerlo, y luego comerciar con esos bienes, ambos pueden obtener más de lo que podrían producir por sí mismos. Sé que esto es un poco lioso, pero no me quiero detener mucho más, así que quedaros con que el comercio siempre va a beneficiar a los países, aunque uno sea mejor que otro, produciendo todo tipo de bienes y servicios. Pero venga, volvamos a la economía real. La revolución industrial comenzó en Gran Bretaña a mediados del siglo XVIII y se extendió a lo largo del siglo XIX por toda Europa y Estados Unidos. La revolución industrial es el verdadero punto de inflexión en la humanidad. Gracias a ella, el PIB mundial, la esperanza de vida, el progreso científico y casi cualquier indicador económico que os podáis imaginar se disparó.
Países como Alemania, Bélgica, Francia o Estados Unidos se unieron a Reino Unido como grandes potencias industrializadas. Se mejoró la industria química, se mejoraron las técnicas de producción de hierro y acero, se inventó el telégrafo, hasta las técnicas agrícolas sufrieron una revolución. Casi cualquier sector que os podáis imaginar avanzó a una velocidad nunca vista hasta entonces. La máquina de vapor también permitió crear mejores transportes. Las locomotoras de vapor permitieron mover grandes volúmenes de mercancías y personas a velocidades antes inimaginables, conectando mercados y facilitando el comercio a escala nacional e internacional. Los barcos de vapor, que comenzaron a cruzar los océanos, ampliaron las rutas comerciales y acortaron significativamente los tiempos de viaje, a la vez que podían llevar una carga muchísimo mayor. De repente era rentable traer ingentes cantidades de materias primas como hierro o carbón de todos los confines del mundo. Esto provocó que las grandes potencias iniciaran una carrera colonial para hacerse con la mayor cantidad de territorios posibles y poder así expoliar los recursos naturales de África, Asia y Oceanía. Llevo diciendo durante todo el vídeo que poco a poco los campesinos se iban trasladando a las ciudades en busca de un porvenir, pero esta vez la cosa se fue de las manos. En todos los países industrializados, olas y olas de campesinos abandonaron el campo y buscaron trabajo en las nuevas fábricas. Y así es como poco a poco surgió una nueva clase social, la clase obrera. Esta clase obrera estuvo muy fastidiada durante el siglo XIX y también durante los principios del XX. Las condiciones en las minas y en las fábricas eran durísimas. Los sueldos eran tan bajos que hasta las mujeres y los niños se tuvieron que incorporar al trabajo en la industria. Las condiciones de trabajo eran horribles y las jornadas eternas. Hablamos de jornadas de entre 12 y 16 horas al día, 6 días a la semana. Por supuesto, ni hablar de vacaciones, los entornos laborales eran insalubres y a todo esto hay que añadirle que muchos obreros y mineros morían en su puesto de trabajo por culpa de la falta de medidas de seguridad. Aunque la peor parte se la llevaban los niños, ya que muchos morían de agotamiento o en accidentes por ser utilizados para meterse en sitios muy pequeños o debajo de máquinas. El de las minas era un trabajo especialmente duro. Los mineros trabajaban en túneles oscuros y estrechos, con un alto riesgo de derrumbes y explosiones debido a la acumulación de gases inflamables. La falta de una ventilación adecuada significaba que los mineros tenían que respirar un aire lleno de polvo de carbón, lo que les causaba enfermedades crónicas. Y a estas condiciones ideales de trabajo le tenemos que sumar también las inundaciones y las temperaturas extremas. Un chollo, vamos. Esta situación provocó que hubiese gente que le diera más al tarro y se comenzara a plantear un cambio de sistema económico. Dos de estos señores fueron Karl Marx y Friedrich Engels. Estos tíos lo pondrían todo patas arriba escribiendo el Manifiesto Comunista. En él, Marx y Engels analizan la historia de la sociedad como una constante lucha de clases. Mirando hacia atrás, entienden que todas las civilizaciones han sido divididas en clases dominantes y oprimidas, y que el conflicto entre estas clases es la fuerza que mueve la historia. En la sociedad capitalista identifican dos clases principales: la burguesía, que posee los medios de producción, es decir, las fábricas, las tierras y el capital, y por otro lado está el proletariado, que no tiene más que su fuerza de trabajo para vender. Marx y Engels sostienen que el capitalismo, a pesar de sus avances en la productividad y la tecnología, es explotador por naturaleza, y que la burguesía extrae la plusvalía del trabajo del proletariado, es decir, la diferencia entre el valor producido por los trabajadores y el salario que reciben. Esta explotación conduce a la acumulación de riqueza en manos de unos pocos y a la pobreza relativa y absoluta de muchos. Por ello, Marx y Engels proponían una sociedad sin clases sociales y sin propiedad privada, donde los recursos y los medios de producción fueran gestionados de manera colectiva para el beneficio de todos. Sin embargo, para llegar a este mundo de piruleta, Marx y Engels concluyeron que tenía que haber un periodo de transición, en el que los trabajadores tomaran el control del Estado y usaran su poder para abolir las estructuras capitalistas, y así construir una nueva sociedad socialista a través de la llamada dictadura del proletariado. ¿Y cómo se llegaba a esta dictadura del proletariado? Pues obviamente los burgueses no iban a renunciar a su poder así como así. Hacía falta una revolución violenta por parte de la clase obrera. Otro que también le dio muchas vueltas a todo esto fue Mikhail Bakunin, el padre del anarquismo. Bakunin no se andaba con tonterías. Él defendía la destrucción del Estado y de toda autoridad coercitiva para alcanzar un mundo en el que el individuo fuese totalmente libre. En la teoría de Bakunin, el Estado era visto como el mayor enemigo de la libertad humana. Él creía que cualquier forma de gobierno, incluso la más democrática, inevitablemente conduciría a la opresión y la explotación. El poder corrompe, y por tanto cualquier estructura de poder debería ser desmantelada para permitir una verdadera emancipación de la humanidad. Y también estaba en contra de cualquier religión y abogaba por una visión del mundo basada en la razón y la ciencia.
Para Bakunin, la organización de la sociedad debía basarse en asociaciones libres y voluntarias de individuos y comunidades. Y, por supuesto, todas las decisiones se deberían tomar por consenso en asambleas populares. Bakunin también creía en la revolución como herramienta para conseguir este cambio. Y así es como poco a poco, por culpa de las pésimas condiciones de vida y por culpa del surgimiento de estas nuevas ideas, esta conciencia de clase fue permeando en el proletariado, que empezó a organizarse en sindicatos que utilizaban las huelgas como principal arma para conseguir derechos laborales, aumentar los salarios y mejorar sus condiciones de trabajo. Para preparar el terreno a la revolución, comunistas de varios países formaron la Primera Internacional. Por aquella época también surgió un movimiento ludista que atentaba contra las máquinas por considerar que éstas quitaban el trabajo a la clase obrera. Y así es como entre huelgas, intentos de revoluciones, colonialismo e incontables avances tecnológicos y científicos, llegamos a la Primera Guerra Mundial, la primera gran guerra industrial de la historia, en la que murieron millones y millones de soldados. Y sí, la Primera Guerra Mundial es vital para entender cómo se desarrolló la economía en la primera mitad del siglo XX, pero antes de ver las consecuencias de la guerra, tenemos que ver un evento que ocurrió durante la guerra. Hablamos de la Revolución Rusa. Para contar esta historia nos tenemos que ir a San Petersburgo, donde Lenin lideró a los bolcheviques para tomar el poder en Rusia, acabando con el imperio ruso zarista y ganando una guerra civil que conduciría a la fundación de la Unión Soviética. Por primera vez, la dictadura del proletariado se iba a poner en marcha, y la verdad que al principio la cosa no fue mal. Lenin murió al poco de tomar el poder, y Stalin se hizo con los mandos del país, industrializándolo en tiempo récord. Con Stalin, la Unión Soviética se convirtió en la segunda potencia mundial. Eso sí, entre unas cosas y otras, millones de soviéticos murieron de hambre, especialmente en Ucrania, y muchos otros murieron en las grandes purgas de Stalin. La guerra había causado una destrucción masiva de infraestructuras, un gasto militar sin precedentes y un endeudamiento enorme de las principales potencias europeas. La economía mundial quedó hecha unos zorros, y muchos países se enfrentaron a procesos de hiperinflación y desempleo masivo en los años posteriores al conflicto. Sin embargo, una gran crisis llegó en el 1929 del lugar más insospechado, Estados Unidos. Allí una burbuja bursátil provocó el crack del 29, que fue seguido de la Gran Depresión. Una crisis que enseguida se extendió por todo el mundo, y para la que un economista llamado John Maynard Keynes tenía una receta. Keynes observó que durante la Gran Depresión las economías no se recuperaban por sí mismas a pesar de la caída de los salarios y los precios. De hecho, en lugar de mejorar, la situación económica empeoraba y el paro no bajaba. Contrariamente a la teoría clásica, que sostenía que los mercados se equilibran automáticamente, Keynes argumentó que los mercados pueden quedarse atrapados en un estado de baja demanda y alto desempleo, y que entonces era el Estado el que debía intervenir. Para Keynes, la demanda de una economía estaba compuesta por el consumo, la inversión y el gasto público. Y puesto que en una crisis el consumo y la inversión están en un punto muerto, es el Estado quien debe intervenir aumentando el gasto público o reduciendo los impuestos para que de nuevo la demanda aumente y la economía eche a andar. Keynes también introdujo el concepto del multiplicador, que describe cómo un cambio en el gasto público puede tener un efecto mayor en el ingreso total de una economía. Pongamos un ejemplo. Imagina que el gobierno invierte $1 millón en construir una carretera. Los trabajadores y empresas que reciben este dinero gastan una parte en la economía local, por ejemplo, en tiendas y restaurantes. Supongamos que gastan el 80% de sus ingresos. Esto significa que $800.000 se gastan de nuevo en la economía. Este gasto genera más ingresos para otros, que también gastan el 80%, y así sucesivamente. En este ejemplo, el $1 millón gastado por el gobierno generaría una actividad de 5 millones. Y así es como el gobierno de Estados Unidos comenzó a gastar y gastar con sus políticas del New Deal, que si bien no salieron del todo bien, sí sirvieron para dar un respiro a la economía estadounidense. Mientras, el Tratado de Versalles que las potencias occidentales impusieron a Alemania por perder la Primera Guerra Mundial obligaba a los germanos a pagar grandes reparaciones de guerra a sus antiguos contrincantes. Y entre esto y la Gran Depresión, Alemania vivió unos años horribles, con una crisis brutal y una gran hiperinflación. Esta inestabilidad económica provocó una inestabilidad política que desembocaría en la llegada al poder de Adolf Hitler. Aunque no fue el único, ya que otros personajes como Benito Mussolini en Italia también consiguieron el poder. Hitler y su gobierno también dieron con una tecla para reavivar su economía. Lo que hicieron fue privatizar empresas, anexionarse territorios, robar un montón de patrimonio y pedir toneladas de dinero prestado para gastárselo en infraestructuras y en preparar a sus fuerzas armadas para la guerra.
De esta manera, Alemania redujo el desempleo y su industria se puso otra vez en marcha. Eso sí, durante esos años, el gobierno alemán creó una falsa sensación de que todo iba como la seda, gastándose también parte de ese dinero que le había caído del cielo en programas sociales y tener engrasada no solo la industria militar, sino también la industria de bienes de consumo. Finalmente, en el 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial, de la que Estados Unidos y la Unión Soviética salieron reforzados. Estados Unidos representaba el sistema capitalista y la Unión Soviética lideraba a los países comunistas. Los dos sistemas estaban condenados a no entenderse, y surgió la Guerra Fría, en la que el fantasma de una guerra nuclear planeó constantemente sobre el mundo. Pronto, y aprovechando la descolonización de Asia y África, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética corrieron a tratar de atraer a su esfera de influencia a la mayor cantidad de países posible. Y en aquellos países como China, Vietnam o Corea, donde no estaba la cosa muy clara, hubo guerras muy sangrientas por el poder. En Europa los partidos comunistas se estaban haciendo fuertes, así que los gobiernos occidentales ofrecieron a la población una especie de contrato social en el que los estados desarrollaron servicios públicos de calidad y comenzaron a distribuir mejor la riqueza, creando el llamado estado del bienestar. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se había convertido en la indiscutible potencia mundial. Sus empresas crecieron y la clase media comenzó a ser cada vez más numerosa y con un mayor poder adquisitivo. El dólar emergió como la moneda de referencia para el comercio internacional, y esto es importante ya que la globalización cada vez hacía que el comercio internacional fuese más importante. ¿Y cómo se convirtió el dólar en la moneda referencial? Muy sencillo. Tras la Segunda Guerra Mundial era necesario reconstruir Europa y Japón, que estaban devastados por la guerra, y para ello se necesitaba mucho dinero. Hasta entonces todas las monedas del mundo estaban respaldadas por oro. Vamos, que podías ir a cualquier banco central y convertir tus billetes y monedas en oro. El caso es que se necesitaba una mayor flexibilidad que permitiese a los distintos países poder crear dinero de la nada en momentos de necesidad, y para eso un porrón de países firmaron los acuerdos de Bretton Woods. Estos acuerdos establecieron que las monedas de los países participantes estarían vinculadas al dólar estadounidense, y el dólar, a su vez, estaría respaldado por el oro. A medida que Europa y Japón se reconstruían, el sistema de Bretton Woods facilitó el crecimiento económico y la estabilidad financiera. Sin embargo, a finales de los años 60 surgieron problemas. Estados Unidos comenzó a gastar más dinero del que tenía debido a los gastos de la guerra de Vietnam y los programas sociales de los que os había hablado antes. Al mismo tiempo, la cantidad de dólares en circulación superó las reservas de oro de Estados Unidos, lo que generó dudas sobre la capacidad del país para mantener la convertibilidad del dólar en oro. En 1971, el presidente Richard Nixon anunció el fin de la convertibilidad del dólar en oro, una medida que se conoció como el Nixon Shock. Este evento marcó el final del sistema de Bretton Woods y el inicio de una era de tipos de cambio flotantes. En este sistema las monedas ya no estarían vinculadas al dólar y tampoco eran convertibles en oro, por lo que su valor comenzó a fluctuar según las fuerzas de la oferta y la demanda. Esta nueva flexibilidad permitió a los países ajustar sus políticas monetarias de acuerdo con sus necesidades internas, pero también introdujo un nuevo nivel de incertidumbre en los mercados financieros internacionales. Las monedas ya no estaban respaldadas por oro ni por la economía estadounidense. A partir de ahora, lo único que respaldaría las monedas de los países sería la confianza en su economía y en sus instituciones. Y dicho esto, volvamos a los años. En Europa la cosa también iba muy bien, y para evitar errores del pasado y volver a caer en nuevas guerras, como llevaba ocurriendo desde hacía milenios, varios países decidieron unirse y crear una organización que se acabó convirtiendo en la Comunidad Económica Europea primero y la Unión Europea después. Este es el proyecto de unión económica más exitoso de la historia, y es que gracias a los lazos comerciales que surgieron entre todos los países miembros, los países de la Unión Europea han vivido su mayor periodo de paz ininterrumpido de la historia. Otros países también comenzaron a firmar tratados de libre comercio, surgiendo un montón de entidades supranacionales. Volviendo al teatro mundial, en los 70, una gran crisis provocada por la subida de los precios del petróleo por parte de la OPEP, un cártel formado por varios países productores, creó otra crisis mundial. Por cierto, esto no os lo había dicho, pero la invención del motor de combustión hizo que el petróleo sustituyese al carbón como fuente de energía principal para la mayoría de los transportes. No obstante, por mucha crisis del petróleo que hubiese, el ascenso de Estados Unidos era imparable, y pronto el país recuperó su crecimiento. Sin embargo, en los 80 una nueva corriente ideológica se abrió camino en algunos países. Hablamos del neoliberalismo. ¿Y de qué va esto?
Es bastante sencillo. Algunos economistas y pensadores de la escuela austríaca, como Friedrich Hayek, o economistas de la escuela de Chicago, como Milton Friedman, vieron que la economía estaba muy intervenida por el Estado, así que comenzaron a hablar de desregulación, de privatizaciones de empresas públicas y de la reducción del gasto público. Vamos, que esta gente venía a decir que cuanto menos interviniese el gobierno en la economía, mejor. A partir de la década de 1980, el neoliberalismo se convirtió en la corriente dominante en la política económica global. Este nuevo enfoque fue promovido por líderes como Ronald Reagan en Estados Unidos o Margaret Thatcher en el Reino Unido. A quien la cosa no le iba tan bien era la Unión Soviética. Y es que la dictadura del proletariado y la total planificación de la economía por parte del gobierno soviético no estaba dando muy buenos resultados. La falta de competencia provocó que las empresas, que recordemos eran del Estado, no tuviesen grandes incentivos para innovar, y la burocracia estatal que trajo consigo un montón de corrupción provocó que todo el sistema fuese tremendamente ineficiente. Este estancamiento acabó por derrumbar a la Unión Soviética, que colapsó en el año 1991. Estados Unidos se quedaba sola al mando de la economía mundial, aunque por poco tiempo. ¿Os habéis dado cuenta que casi no se ha hablado de China? Se puede decir que el gigante asiático vivió su propia historia económica, con periodos de gran esplendor y periodos de largas crisis. Sin embargo, China perdió un tren al que llegó casi 2 siglos más tarde. Os hablo, como no, de la industrialización. Cuando el Partido Comunista Chino llegó al poder en el 1949 con Mao Zedong al frente, China estaba devastada por las 2 guerras que había vivido, la guerra contra Japón y la guerra civil entre comunistas y nacionalistas. Por entonces, la economía china era completamente rural, y Mao, pues bueno, no ayudó a mejorar las cosas. De hecho, Mao implementó una especie de comunismo agrario que fue un desastre. Con Mao al frente de China, el país sufrió una gran hambruna que mató a decenas de millones de personas, siendo esta la mayor hambruna de todos los tiempos. Sin embargo, Mao murió, y tras una transición, un hombre clave llegó al poder en China. Hablamos de Deng Xiaoping, un tío que fue un verdadero crack, que inició la apertura de China al exterior e implementó algunas políticas de mercado. ¿Y qué hizo exactamente? Pues para empezar, devolvió el control de la producción agrícola a las familias, en lugar de a las comunas, que eran un desastre planificando. Pero sobre todo creó las llamadas zonas económicas especiales, en áreas como Shenzhen, Zhuhai y Xiamen. En ellas se permitía la inversión extranjera, se ofrecían incentivos fiscales y se promovía un entorno más orientado al mercado. Estas zonas se convirtieron en motores de crecimiento, atrayendo capital extranjero y fomentando la transferencia de tecnología a China, que por fin se empezó a industrializar. Y es que los transportes seguían mejorando y cada vez era más barato traer mercancía de países lejanos a Occidente. Y si sumamos eso a que la mano de obra en China era tremendamente barata, pues el negocio estaba hecho. Muchas empresas de todo el mundo dejaron de producir en Japón, Italia o Estados Unidos para irse a producir a China. Lo bueno que hizo el gobierno chino es que toda empresa occidental que quisiese producir en China lo tenía que hacer de la mano de una empresa local. Gracias a eso, muchas empresas chinas adquirieron un conocimiento brutal que poco a poco fueron aprovechando cada vez más, convirtiendo a China en una potencia económica que de momento no tiene techo. Una crisis en 2008, provocada por una burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, se extendió por todo el planeta y volvió a poner a prueba el sistema financiero mundial. Pero una vez más, la humanidad se sobrepuso a esta nueva crisis, porque para entonces una nueva revolución estaba sacudiendo la economía. Hablamos, como no, de la revolución digital, que cambió la forma en la que se producen y consumen bienes y servicios, dando lugar a una nueva economía y a una nueva ola de eficiencia que aún no sabemos dónde nos va a llevar. Empresas tecnológicas como Apple, Microsoft, Nvidia o Google se han convertido en actores dominantes y la economía del conocimiento empezó a superar a las economías basadas en la manufactura tradicional. Internet y la globalización de la información transformaron no solo los negocios, sino también la vida cotidiana de las personas en todo el mundo. Mientras el ser humano también está lidiando con las consecuencias de su propio desarrollo, y ha comenzado una transición energética que promete acabar con las emisiones de gases nocivos a la atmósfera y promete un futuro más sostenible. Mientras parece que la humanidad pronto encontrará techo, ya que otra transición, la demográfica, está teniendo lugar, tirando por los suelos las tasas de natalidad y envejeciendo a la población. De hecho, este es posiblemente el mayor reto que se van a encontrar las economías desarrolladas en las próximas décadas. Pero bueno, a las puertas tenemos auténticas macrotendencias que sin duda transformarán el mundo. Hablamos de revoluciones como la robótica, la inteligencia artificial, la ingeniería genética, la realidad virtual o la realidad aumentada. Los países lucharán por hacerse con el control de distintos minerales estratégicos como el litio, el cobalto o las tierras raras. Pero raudo y veloz, sin encontrar de momento la receta contra la desigualdad, el ser humano también avanza en su camino hacia la inmortalidad, aumentando cada vez más la esperanza de vida.
Yo solo espero que en este camino tan apasionante hacia el progreso seamos capaces de no acabar con nosotros mismos. Y esto ha sido todo. Enhorabuena si has llegado hasta aquí y muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en próximas entregas. Un abrazo y hasta la próxima.